¿Qué tal médicos y no médicos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Esta vez duró un poco más de lo usual, un poco más de 1 hora 15. Tenemos una invitada nueva, ginecóloga, la doctora Ángeles Toriz. Y pues bueno, también tuvimos ahí un par de detalles técnicos. Va a haber algunos puntos de la grabación en las que se hacen algunos cortes, pero pues bueno, cuestiones de internet. El tema que tratamos hoy en teoría es eh, pues violencia obstétrica, parto humanizado y todo esto, pero como siempre pues nos desviamos un poco del tema algunos 15-20 minutos para hablar sobre cosas un poco más generales, ¿no? Entonces pues esperamos que les guste el episodio y vamos a empezar. Hola, muy buenas noches, días, tardes a todos nuestros escuchas. Estamos de regreso en un nuevo episodio de su podcast, Los Médicos del Apocalipsis. El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Ángeles Toriz. Este, Ángeles, si gustas presentarte acá con el auditorio. Sí, Oli, a todos donde nos escuchen, a la hora que nos escuchen. Soy Ángeles Toriz, soy médico general egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, igual que Teyeri, igual que Andrés. Y posteriormente hice mi subespecialidad, bueno, especialidad, perdón, mi especialidad en ginecología y obstetricia por parte del TEC de Monterrey. Y tengo un año de egresada, de ser médico externo ejerciendo la obstetricia. Muy bien. Ejerces tanto en sector público como en sector privado, ¿verdad? Sí, así es. Estoy en un hospital público de la localidad. No sé qué tanto pueda decir en dónde estoy. Como tú quieras. Si quieres que te ubiquen y te persigan, puede ser. Y que vayan y me busquen. Sí. Sí, Bueno, estoy pero... en el... Ajá. Ajá. No, pues estoy en un hospital público de aquí de la zona y estoy también en un consultorio privado. Muy bien. Yo creo que es importante eso también porque son muy diferentes, ¿no? Los aspectos públicos y privados. Mucho, ya lo habíamos hablado alguna vez también aquí en el podcast, depende de qué sector estás viendo, pues te encuentras con pacientes diferentes, ¿no? Y actitudes diferentes. También, más que nada por eso lo mencionaba. De todo tipo, sí. Creo que, hijo de su, creo que es muy diferente la medicina pública de la privada en cuanto a como la calidad de consulta que puedes dar por la cantidad de tiempo que tienes disponible. O sea, no es lo Claro. mismo estar consultando 20 pacientes en, no sé, 3, 4 horas en el ámbito público que estar viendo una paciente por hora en el ámbito privado, que realmente como que puedes dedicarle más tiempo para explicarles, para hablar con ellas, para mil y un más cosas. Y Entonces, sobre todo que le puedes meter un poquito más de tu estilo, ¿no? O sea, porque digo, todos tenemos una manera de aproximarnos al paciente y que muchas veces si estás en una institución, pues el tiempo o el volumen de consulta o los mismos lineamientos de la institución, pues no te lo permiten siempre, ¿verdad? sí, así es. Fíjate que, hijo, eso, creo que también depende mucho de cada uno de nosotros, que tanto podamos darle nuestro estilo, como tú mencionas, a la consulta o a la atención del paciente. Creo que muchas veces, aunque tengamos tiempo limitado, podemos hacer como una, digamos, buena experiencia al paciente. Pero sí, definitivamente te limita mucho el que los servicios públicos la mayoría del tiempo están muy saturados. Entonces, no puedes dedicarle tanto tiempo, explicar así con tanto detenimiento las cosas a los pacientes, porque es tiempo que le estás robando a otra paciente, la verdad. Entonces, sí, se lastima mucho, digamos, la relación médico-paciente. Yo en el ámbito público estoy en un área de urgencias, entonces la verdad es que tampoco son pacientes que yo vea constantemente, como en una consulta de seguimiento o algo, o sea, es resolver ese problema, se interna, se va con medicamentos, se queda, son cosas rápidas, pero sí definitivo se ve afectada como que esa calidad de atención algunas veces. Sí, claro.
Y luego, por ejemplo, la vez pasada estábamos hablando aquí mismo de precisamente esto, ¿verdad? La relación médico-paciente, cómo hablas con ellos, cómo te tratan ellos y todo esto. Y ahorita que tocamos el tema de lo público y lo privado, digo, no tengo a lo mejor tanta experiencia en el ámbito privado, pero sí, siempre me ha llamado la atención que en general, tampoco siempre, pero en general, como que la gente que llega a veces con actitudes más negativas o más así de buscar problemas es en el sector público, ¿no? Lo cual es un poquito extraño porque pues en el sector privado en teoría la gente, o sea, está pagando más por un servicio, paga o busca algo más personalizado. Uno pensaría que ahí te pueden exigir más, pero la verdad es que al menos lo que yo he visto, te encuentras más con eso en los sectores públicos, por lo general. Fíjate Es que que... fíjate, sí, dinos. fíjate, yo creo que ahí una gran parte del por qué hay más problemas de ese estilo en el sector público pudiera deberse a dos cosas. El primero de ellos, que en el sector público, por lineamientos de las instituciones, existe la política de cero rechazos. Ok, a lo mejor vas a tener las situaciones de derechohabiencia, dependiendo cada servicio de salud. A lo mejor alguien del IMSS no va a ir a consultar al ISSSTE o viceversa, o alguien de Secretaría de Salud batallaría para que lo consultara en Pemex o algo así. Pero a grandes rasgos y dentro de los límites marcados por cada derechohabiencia, pues existen las políticas de cero rechazo. Por otro lado, tomando en cuenta situaciones de relación médico-paciente, hay que considerar que muchas veces, yo lo llamo el maltrato institucional. El maltrato institucional yo siempre digo que corre para ambos lados, o sea, que afecta al trabajador con cargas de estrés, con metas irreales, y ese estrés, bien o mal, termina canalizándose hacia un paciente, que el paciente también muchas veces ya viene cansado de que lo anden mareando entre un servicio y otro, entre una atención deficiente en tiempo, deficiente en calidad, deficiente en calidez. Digo, eso podrá variar dependiendo cada prestador de la salud, pero a grandes rasgos, o sea, como problema institucional, pues es algo que es bien tangible. Sí, justamente, fíjate, yo considero que también tiene mucho eso que ver de que los pacientes, como menciona Andrés, sea un poquito más, pues no que busquen problemas, pero quizá pudiera ser un poco más conflictivo un paciente que está en un ámbito público. Y precisamente creo que es por eso, porque es un paciente que muy probablemente ya lo vieron no sé cuántas veces en la consulta, no sé, general, para cuando lo pasan con un especialista, y luego el especialista tiene la agenda llena, entonces le dan cita dentro de 3 meses, y luego cuando lo ve, no sé, por cosas del destino se atrasa la agenda y lo atienden tarde, y luego le exigen al paciente que esté desde las 7 de la mañana cuando lo van a terminar viendo a las 11 o 12 de la tarde. O sea, son muchas como cositas, muchas piedritas que le van juntando al paciente, digamos. Y por eso creo que algunos de los pacientes terminan siendo como un poco conflictivos. Y otra cosa que también, también como tiene que ver en esto, que los pacientes de ámbito público sean un poco más conflictivos, creo que es el hecho de que no han tenido como buenas experiencias en los tratos que ha tenido en la institución. Porque sí, obviamente es entendible que si tú tienes 20 pacientes que revisar en 2 horas, pues obviamente los vas a ver súper rápido y no vas a tener tiempo de darle mucha calidad a cada paciente. Pero creo firmemente que a pesar de que tengas muy poquito tiempo y que tengas que ser muy conciso, puedes explicar las cosas de buena manera, de una manera entendible para el paciente y ser como muy respetuoso. Entonces el paciente, pon tú que a lo mejor no le resolviste el problema, pero el simple hecho de que hayas como que hablado bien con él, que hayas tratado de que te entienda todo el proceso que va a tener que llevar para que se le atienda su padecimiento, eso muchas veces como que les ayuda y ya bajas como que un poquito su nivel de estrés y de enojo y ya no tienes pacientes tan conflictivos. En un ámbito privado, o sea, el paciente va contigo, lo consultas, le das tiempo, le das todo, le explicas, y como no tiene que haber tanto proceso entre que él solicita tu atención y tú le das la atención, creo que por eso no hay tantos conflictos en el ámbito privado. Y bueno, y aparte que si en el ámbito privado
esa política de cero rechazo pudiera no existir en algún momento. Me imagino que si en el ámbito privado un paciente te falta el respeto o sientes que la relación médico-paciente no prosperó, pues no lo atiendes Sí, y ya, ¿no? exacto, o sea, es que ahí sí tienes como que tus derechos de médico como que íntegros. O sea, yo tengo mi derecho de negar mi atención a un paciente que me está faltando al respeto, a un paciente que no está siguiendo mis indicaciones y por tanto su padecimiento no se le está resolviendo porque no sigue las indicaciones. Claro, yo como médico tengo el derecho de negarme a seguirle brindando una atención. Y ese problema en la institución, como tú mencionas, que o sea, yo no me puedo negar a darle una atención al paciente. No sé en qué momento me perdí, pero lo que decías es eso, que de pronto creo que se pueden hacer esos como ciclos viciosos en los que el médico ya trae una mala posición o mala disposición a lo que el paciente va a traerle, que cree que no va a seguir el tratamiento, que cree que es ignorante, que cree que va a ser grosero, y el paciente ya también trae un prejuicio de lo que espera del médico del sector público, ¿no? Sí Que es. son groseros, que son así, prepotentes, que lo que sea, y ya los dos van de mala gana y entonces más problemas. Pero fíjate que durante una de mis guardias, precisamente me tocó rotar en el servicio de tococirugía en la residencia. Ajá. Y una vez una paciente solicitó su alta voluntaria porque no estaba conforme con la atención. Digo, muy en su derecho de opinar así. Sí, claro. Este, no estaba conforme, pidió la alta voluntaria y ella, entre todo lo que nos decía, ¿sabes qué? Yo me largo de aquí, aquí no me atienden bien, me voy a ir a un privado. Solicita su alta voluntaria, se lo otorga y se retiran del servicio, ¿no? Y saliendo la paciente, el doctor me comenta, híjole, si la paciente supiera que los médicos que te atienden en la institución son exactamente los mismos médicos que te atienden en la priva, como que cambiará mucho esa visión también por parte de ese sesgo hacia la institución, ¿no? Porque finalmente no es como que haya millones de médicos rondando en la población general, o sea, la verdad es que la cantidad de profesionistas, la cantidad de médicos por cada tantos miles de habitantes, pues es muy reducida. Entonces eso obliga ampliamente a que los médicos del sector público también tengan su privada o viceversa, los médicos del sector privado también trabajan en institución. Entonces, eso fue un comentario que a mí ese ginecólogo me dio una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Porque dices, híjole, pues sí es cierto, o sea, se salen de aquí y allá afuera te va a atender el mismo o alguien que también está trabajando aquí, entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Pues sí, de O cierto sea, modo sí. sí tienen como ese prejuicio de que si que en una institución te van a atender mal o que van a ser groseros o que van a hacer de alguna manera algo mal. Y sí, sí es cierto, o sea, de hecho, muy como tú lo dices, la mayoría, o sea, no conozco un solo, por lo menos en mi rama, un solo ginecólogo que trabaje en una institución pública y que no tenga un consultorio privado o que no trabaje como que de alguna manera privada o semi-privada o algo así. Entonces sí, la verdad como que ahora son los mismos ginecólogos los que te están tratando. Que ahí también tiene mucho que ver, o sea, lo que te mencionaba de que, o que el hecho de que somos a veces diferentes o algunos médicos son diferentes como consultan en el medio privado y en el medio público. No sé si sea nada más como por el tiempo que tienen disponible o por alguna otra situación. Porque yo, por ejemplo, sí conozco médicos que a lo mejor, hijo, cuando llegan y están ahí consultando en el hospital, ya, o sea, tienen una hora de estar consultando y ya están como fastidiados o molestos así. Y empiezan como que a lo mejor no tratan mal a las pacientes, pero no las tratan tan bien como podrían, a pesar del poco tiempo que tienen disponible. Entonces, creo que sí tiene que ver también, te digo, de cada persona. En lo personal trato de que tratarlas bien, con respeto, o sea, a lo mejor y no me voy a poner a bromear con ellas y a echar el chal, pero por lo menos sabes que vienes por esto, resuelvo tu problema lo más rápido que puedo, porque aparte son pacientes que
por lo menos llevan esperando ahí a que las atiendan unas 4 o 5 horas. O sea, imagínate estar sentado en una silla incómoda durante 5 horas para que te atiendan y luego que el que te atienda te diga, ay, ¿qué señora, por qué viene? O sea, no es algo importante. Pues no, claro que no. Entonces, o sea, como que tienes que poner en ese lugar del paciente de que, oye, si está viniendo aquí es porque era uno, lo que le queda más cerca, o dos, lo más triste y la mayoría de las veces es porque no tienen otra opción esas pacientes. Y si no tienen otra opción esas pacientes, tú tienes que tratar de hacer lo mejor que puedas en ese momento para esa paciente, ¿sabes? Siento que como que se ha perdido un poquito eso de que no se ponen como que en los zapatos de la paciente de que, o sea, no tiene otra opción, ¿sabes? O sea, no tienen oportunidad de ir a otro lugar. Eso es todo lo que tienen de opción. Sí, claro. Oye, y fíjate, con todo esto que hemos hablado a manera de introducción el día de hoy, como que también entra mucho, tomando en cuenta tu especialidad, toda esta situación de lo de la violencia obstétrica y estas nuevas tendencias que vemos cada vez de lo del parto humanizado y todo esto, ¿no? O sea, ¿qué te ha tocado ver tanto en institución como en privado? ¿Cómo has notado que eso ha rodeado tu práctica? Fíjate, creo que, o sea, todo esto de la violencia obstétrica ya tiene, o sea, ya tiene tiempo y todos lo hemos visto. De unos años para acá como que agarró más auge. Creo que está bien el debate y todo, hablar de estos temas, pero siento que hay que ser como muy claros o tendríamos que ser muy claros en qué es violencia obstétrica y qué no es violencia obstétrica. Porque, hijo de su, hay gente que se lo puede tomar como que es que todo es violencia obstétrica, o gente que dice, no, pues es que la verdad es que todo está muy fumado, todo eso está muy exagerado y claro que no. Pero hay que entender que la paciente embarazada que está en trabajo de parto es una paciente vulnerable. O sea, es una paciente, pongámoslo así, en un ámbito público, es una paciente que para empezar está sola durante su trabajo de parto. Si por alguna razón tuvo que ingresar al hospital con muy poquita dilatación, es una paciente que va a estar ahí fácil, yo creo, unas 8, 10, 12 horas, completamente sola. O sea, no tiene nadie de su confianza con ella adentro del hospital para llevar todo el proceso del parto. Qué cosa que no es algo sencillo. O sea, no, las pacientes, a mi punto de vista, la mayoría de las pacientes no están preparadas mentalmente, o sea, psicológicamente no están preparadas para un trabajo de parto, menos un trabajo de parto en una institución pública, que por el hecho de ser una institución pública, que hay muchos pacientes, que se requiere mucho atender a muchas personas al mismo tiempo, muchas veces obviamente no va a tener la capacidad de que esté un familiar con las pacientes. Entonces, son pacientes que están vulnerables, que están solas, que están sufriendo porque les está doliendo, que sí tuviéramos que tener como que, siento yo, un poquito más de consideración, un poquito más de humanidad, que a veces sí, hay que decirlo, a veces a algunos ya les falta, pero no creo que debamos de llegar a este punto de todo es violencia. Todo aquí es violencia y todo lo que me están haciendo está mal y todo lo que me hacen es para hacerme un daño. Porque claro que no, ninguno de nosotros está atendiendo a una paciente con la mentalidad de voy a hacerle daño a ella o voy a hacerle daño a su bebé. Todo lo que hacemos es en pro de la paciente y en pro de ese bebé que está por nacer. Y no sé, o sea, creo que en un ámbito público es donde se ve más esto de la violencia obstétrica o donde hay más como focos rojos de violencia obstétrica. En el privado no tanto, porque realmente en un privado estás tú y está tu paciente y estás tú dedicado a tu paciente. Es una atención uno a uno. En un ámbito público estás tú y están 10 pacientes en trabajo de parto al mismo tiempo, con diferentes edades, con diferentes diagnósticos, con diferente tiempo de espera antes de que las valoraran y las ingresaran al hospital y diferente tiempo que han estado dentro del hospital con medicamentos, con intervenciones y demás. Entonces, creo que ahí también se puede dar un poco más de violencia obstétrica o que sí haya como tal violencia obstétrica en un ámbito público,
pero volvemos a lo mismo. Creo que tiene mucho que ver también con la cantidad de pacientes que ves. O sea, estás una persona con 5 pacientes, con 10 pacientes, con las que haya en el turno. Entonces, la verdad es que la calidad de atención que le puedes dar a las pacientes sí disminuye. Oye, y que luego a veces la línea entre la violencia obstétrica y las necesidades de la atención puede ser muy difusa, porque, por ejemplo, una de los puntos de buena práctica que te dicen a la hora de estar brindando la atención obstétrica es, por ejemplo, que no hagas tactos si no es requerido, ¿no? Sí, Pero, por ejemplo, si estás atendiéndote en un hospital escuela donde pues están los médicos en formación y que ellos necesitan saber eso, también puede ser muy difuso ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque a mí durante mucho tiempo en mi formación como estudiante de facultad, como pasante, como médico residente y todo esto, me tocó escuchar de los pacientes que dicen, oye, es que yo no quiero que me atienda un practicante, pero también hay que ponerse a pensar, ¿no? O sea, si el médico no aprende con pacientes, ¿en dónde diablos va a aprender, no? Y en el caso particular de la atención de la paciente obstétrica, pues de qué otra manera puedes aprender esos detalles si no es en contacto con la paciente obstétrica en el momento del trabajo de parto. sí, sí, sí. Bueno, mira, ahí sí, creo que en general creo que la gran mayoría de las cosas que podemos considerar, o bueno, no que podemos considerar, o sea, que se consideran violencia obstétrica, justo como lo dices, o sea, tactos que no estén como justificados médicamente, hacer una episiotomía sin justificación, incluso la anestesia, o sea, aplicar la anestesia a una paciente sin como una justificación o sin que ella lo solicite o este, O al demás contrario, no cosas. ponerla si te lo solicitan así, ¿verdad? Exacto, ajá, todo ese tipo de cosas que están consideradas como violencia obstétrica, creo que algunas de esas pudieran, a lo mejor no eliminarse, pero pudieran como que entender la paciente o entender las personas que están ahí durante la atención, que no es un acto de violencia obstétrica en sí, porque no lo estás haciendo por un perjuicio, por un daño a la paciente, sino porque a tu juicio necesitas hacerlo, ¿sabes? O sea, explicarle a la paciente. Creo que la gran mayoría de las cosas se pueden resolver o pueden tener un mejor entendimiento si lo hablas bien y lo hablas claro con los pacientes. O sea, si tú le dices a la paciente, ¿sabe qué? Señora, estamos aquí en tal hospital, es un hospital escuela, tenemos varios médicos, tenemos no sé qué, bla, bla, bla. Este médico va a estar asignado, o sea, no, primero no creo, o bueno, quizá esté mal que no se identifiquen los médicos con las pacientes, o sea, incluso como estudiante, o sea, yo soy la doctora tal, soy estudiante de tal, voy a estar con usted, voy a estar aquí todo el día, usted me puede, o sea, tienen que entablar también esa como relación, incluso desde pregrado, el internado, no sé, el servicio social. Creo que es bien importante que la paciente sepa que yo soy la doctora Ángeles, voy a estar aquí con usted durante su trabajo de parto, voy a estarla atendiendo, si necesita algo dígame, si tiene alguna duda dígame, porque eso ya va a establecer una confianza contigo. Entonces, si eres un estudiante, si eres un practicante y la paciente lo va a saber y lo va a entender, pero también el hecho de que se lo estés diciendo, el hecho de que ella vea que estés ahí al pendiente de ella, va a hacer que te tenga la confianza para preguntarte sus dudas, para permitirte que la revises o para permitirte que atiendas en la... Obviamente, claro que esto no debe ser, o sea, en solitario, o sea, tú siempre tienes que tener la supervisión de alguien que sepa hacer las cosas y que esté contigo en todo momento. Creo que si hablas bien con las pacientes, les explicas cómo funciona, como un poquito, digamos, tampoco te vas a ir a explicarle las funciones de cada uno y todo lo que hacen, pero explicarles más o menos cómo funciona la atención, explicarles por qué les tienes que hacer un tacto, por qué le tienes que hacer una episiotomía, por qué consideras que es necesario pasarle una cesárea, porque incluso hacer una cesárea en una paciente que no desea una cesárea también se considera violencia obstétrica. Pero si tú le explicas a la paciente, ¿sabe qué, señora? Su trabajo de parto no ha avanzado,
o su bebé no está respondiendo adecuadamente a los líquidos o al medicamento o lo que sea, y yo considero que la cesárea es la mejor opción para que su bebé esté sano, créeme que cualquier paciente lo va a entender, porque ninguna de esas pacientes que está ahí quieren un daño sobre su bebé. Entonces creo que tiene mucho también que ver con que hables con la paciente, que le hagas entender por qué estás tomando las decisiones que estás tomando. Sí, Creo de hecho, es lo que más como que te puede ayudar en esto de la violencia obstétrica, porque sí hay muchísimas cosas que se consideran violencia obstétrica, pero creo que todo está en el contexto de cómo sucede. sí, siempre es la comunicación. Por ahí en algún momento, digo, cuando hablas con alguien que se dedica como a la defensa legal de médicos y todo esto, ¿verdad? Muchas veces te dicen, o sea, el mayor problema que pasa con cuestiones así legales médicas, bueno, hay dos, ¿verdad? Uno es el expediente clínico, que por lo general casi siempre tiene detalles, y lo otro es la comunicación con el paciente. O sea, muchas cosas que no tendrían que proceder a veces a nada legal se pueden detener tan simple como que teniendo una buena comunicación con el paciente. Uh-huh. A veces incluso, o sea, estando ya el problema, digamos, o sea, que el paciente ya está inconforme, que ya quiere proceder o algo, a veces ahí todavía intervienen, se habla bien con todas las partes, explican bien qué pasó, fue así, se buscó esto, se pudo, no se pudo, y incluso a veces eso ya desarma la situación, digamos, ¿verdad? Entonces es bien importante la comunicación. Y bueno, ahorita algo que dijiste me llamó mucho la atención, de las cesáreas, que no autorizadas, digamos, por la paciente, pues son violencia obstétrica, ¿verdad? Uh-huh. Y se me hace curioso, digo yo, pues obviamente no hace mucho que no estoy en nada que ver con esa área, desde el internado. Te comentaba, porque por ejemplo, algo que me llamó la atención también cuando estuve viendo eso con alguien que sabe un poquito más de leyes, es que si tienes una cirugía o cualquier procedimiento en el que va a haber un sangrado y el paciente es testigo de Jehová y él dice no quiero transfusiones sanguíneas, ok, se firma y todo está así bien hecho, todos dicen que no va a haber transfusiones, y lo que sea, no intervienes y el paciente necesita una transfusión y está, o sea, en contexto por toda la gente que está ahí, cirujanos, anestesiólogo y todo, que necesita la transfusión o muy probablemente va a fallecer, como que el actuar más apropiado legalmente es transfundirlo, Transfundirla, ¿verdad? exacto. Ajá, Porque entonces, tú tienes conocimiento médico de que si no la transfundes y ese paciente muere, sería como un tipo de negligencia o mala praxis. Algo así, ¿no? Pues bueno, sería más que nada como una negligencia por estar exponiendo a un paciente a un riesgo que no hay. Sin embargo, ese, a pesar de ser un ejemplo claro de un conflicto ético, porque es el ejemplo clásico que te ponen desde la facultad, ¿no? El testigo de Jehová que no quiere transfusiones. Este, actualmente muchos de esos problemas se subsanan en los hospitales, tanto públicos como privados, con la formación y revisión constante de los comités de ética. sí, claro. Pero Donde bueno, casi siempre. Ajá. no, sí, o sea, vaya, a lo que voy es, o sea, como que ese es el actuar así más apropiado y tienes cierto respaldo legal, ¿no? O sea, es lo que espera la ley de ti como médico. Ya te escucho. Ok. Sí, entonces, o sea, ¿cómo podría funcionar ahí o quién tiene prioridad ahí, ¿sabes? No sé. A ver, voy a resumir porque no estoy segura de que haya escuchado todo. Me dices que qué procedería en el caso de que una paciente necesite una cesárea por una indicación obstétrica y que la paciente no la acepte. O sea, que Ajá, la o sea, paciente quiera tener un parto. Hijo Jesús, fíjate que honestamente nunca me ha pasado.
o sea, de verdad nunca me ha pasado que la paciente no acepte la cesárea porque le explicas todos los riesgos, o sea, le explicas de que, señora, o sea, puedes ir así y a lo mejor no van a hacer nunca el bebé, o van a hacer y van a hacer muy mal, o tiene riesgo de muerte o así. La verdad es que jamás me ha tocado una paciente que prefiera poner en riesgo la vida de su bebé antes que lograr su objetivo de tener un parto. Ujú. La verdad, o sea, nunca me ha tocado. En el deber ser, deberías de operarla, a pesar de que ella no quiere, porque es lo mismo que con lo que decían ahorita de los testigos de Jehová y la sangre. O sea, tú sabes y tú estás consciente de lo que va a suceder si dejas evolucionar ese trabajo de parto. O sea, si dejas como ver la historia natural de la enfermedad, digamos. O sea, sabes a qué va a llegar. Y a final de cuentas, a lo mejor la paciente estaba muy convencida de que quería su parto y todo, pero te digo, no me ha tocado absolutamente ninguna paciente que prefiera poner en riesgo la vida de su bebé que lograr su objetivo de tener un parto. Y en todo caso, por ejemplo, en el hospital en donde yo estoy, muchas veces lo que sucede, por ejemplo, no es la misma situación, pero, por ejemplo, en pacientes que, no sé, son menores de edad y están solas en el hospital, o sea, que no hay ningún familiar directo cerca, o que están inconscientes, igual, que no hay ningún familiar disponible para que den su consentimiento para los procedimientos, lo que hacemos en el hospital es se somete como digamos a debate o a revisión durante el mismo turno, o sea, en el mismo ratito ese que tú estás considerando que se necesita hacer la cesárea, con los demás externos que están en ese equipo de trabajo de ese turno. Y si dos médicos externos dicen, ¿sabes qué? Es que sí necesita la cirugía, necesitamos realizar la cesárea o necesitamos realizar tal procedimiento, los dos externos firman en los consentimientos de que están de acuerdo en que se tiene que hacer ese procedimiento y se lleva a cabo ese procedimiento. Pero fíjate, todo esto lo estamos viendo desde el punto de vista de que la paciente requiere el procedimiento. Es Sí, decir, exacto. cuando tenemos alguna situación de alguna desproporción cefalopélvica o... ¿Cómo? Sí, algún tipo de urgencia, un desprendimiento, una Ajá. desproporción cefalopélvica, alguna situación Ajá. que esté indicada. Pero fíjate, y ahí ya como quieran, estos lineamientos de lo de la violencia obstétrica y el parto humanizado, hasta eso como que son bien claros en que, ok, si hay una situación que ponga en riesgo la vida de la madre o del bebé, pues bueno, ni modo, se hace el procedimiento, no hay Exacto, para ajá, atrás. debes de seguir Este, como tu juicio médico. Así es, pero como que lo que muchas veces pudiera no estar tan en cuenta es cuando es al revés, o sea, cuando la paciente, su parto va progresando bien y por algún momento la quieren meter a cesárea. O sea, porque todos hemos estado en esa situación en la cual, bueno, pues para que practique el residente, pues pasa la cesárea, ¿no? Digo, alguna vez me tocó escucharlo a mí en mi internado, ¿verdad? Eso, o me tocó también escuchar de que, ¿sabes qué? Tenemos a 20 pacientes parturientas aquí, mete unas 2, 3 cesáreas para ir despejando. Digo, a mí me tocó escucharlo en mis tiempos del internado. No sé Ajá. cómo haya avanzado con todo esto de la sensibilización al parto humanizado, si ese tipo de prácticas se sigan dando, o qué onda, ¿verdad? O sea, porque es bien claro, esos puntos de la violencia obstétrica, es bien claro respecto a las cesáreas que no son requeridas, cuando realmente no existe una urgencia, y las quieren pasar. Sí. Fíjate, creo que afortunadamente pues no sé definitivamente cómo estén, en qué situación estén los demás hospitales públicos, pero por lo menos en el hospital en donde yo estoy, tenemos justamente un programa de parto humanizado. O sea, hay un programa que está todo el tiempo, 24 horas, como en ejecución sobre parto humanizado, que ahorita por el COVID la verdad es que se vio muy afectados, así como que ya no hubo tantos pacientes que se pudieran ingresar a ese programa, pero antes de COVID se tenía ese programa. Es un área especializada en donde
tú internabas una paciente que obviamente cumplía ciertos requisitos, que básicamente fue una paciente de bajo riesgo obstétrico, o sea, una paciente que no tiene ninguna comorbilidad, que no tiene más de 41 semanas, que tiene un buen líquido amniótico, un buen índice de líquido amniótico, que no tiene, que no es menor de 17 años, o sea, que no son pacientes de 12, 15 años, que obviamente esos pacientes no entran a ese programa, y sobre todo que ya estuvieran en trabajo de parto en fase activa. O sea, esas pacientes que cumplían todos esos requisitos se ingresaban a esta área para parto humanizado, y en esa área donde estaban no se les canalizaba, no se les realizaban como intervenciones innecesarias, como son por ejemplo la tricotomía, lo del enema. Todas esas cosas están en total desuso. O sea, esas cosas también se consideran violencia obstétrica para una paciente, porque son cosas que no necesitas para tener un trabajo de parto que va evolucionando favorablemente. O sea, en general no lo ocupas. Y estaban nada más canalizadas con una vía periférica por si en dado caso llegara a presentarse alguna eventualidad, alguna urgencia o algo, que tengas un acceso venoso rápido y que puedas empezar a pasar a medicamentos o soluciones o lo que sea. Son pacientes a las que no se les prohíbe la vía oral, o sea, pueden estar tomando jugo, agua, gelatina, y pueden estar acompañadas de un familiar. Entonces, todo eso básicamente es lo que se resume de las guías o lo que te menciona la OMS y todo esto de parto humanizado. Sí hay un programa así en mi hospital, y la verdad es que nosotros sí teníamos un chorro de partos así, de pacientes que son de bajo riesgo y que pueden tener toda esa atención así. No, hijo de su, la verdad es que no sé si mi hospital está demasiado saturado siempre con cesáreas. La verdad nunca me ha tocado que digamos vamos a pasar a esta paciente porque no hay cesáreas o porque necesitamos que practique el R2, el R1 que va a ser R2. No, la verdad es que siempre son cesáreas por indicación obstétrica. O sea, son pacientes que no progresó su trabajo de parto, son pacientes que tienen alguna situación de urgencia o que tienen alguna indicación obstétrica, o sea, aunque no es una urgencia, pero tienen una indicación obstétrica para realizarse la cesárea. De ahí en fuera, todas las demás son partos. Claro. Más o menos yo creo que un 30% quizá son partos humanizados, o sea, partos que siguen como todo este protocolo que te comento de que están en trabajo de parto con un familiar, con líquidos, con todo esto, y el resto sí son pacientes que por alguna u otra situación las tienes que tener pues con sueros o con algún medicamento o algo. Y creo que en estas pacientes, o sea, en estas pacientes que no cumplen criterios para estar en este programa de parto humanizado, son en las que más podemos ver violencia obstétrica, porque son pacientes que vas a tener con un suero, canalizadas en una cama, o sea, a estos pacientes ya no se les permite estar deambulando. Y eso también es parte de las cosas que se consideran como violencia obstétrica. O sea, la paciente debería tener libertad de movimiento. Y los pacientes que están en esta área ya de la labor, ya no se les permite moverse, ya no pueden ir al baño, o sea, les llevan un cómodo, cosas así. Que a lo mejor en un principio dices, hijo, a lo mejor no son cosas tan grandes, pero claro que son cosas que impactan en la paciente, en su experiencia de trabajo de parto. Y son pacientes que están sometidas también a muchas intervenciones, o sea, son pacientes que muy fácilmente pueden estar con su solución y, no sé, por tratar de acelerar el trabajo de parto porque tienes otras 20 pacientes esperando afuera de entrar, les pones oxitocina, les pones misoprostol, les pones muchos otros medicamentos que también se consideran que son violencia obstétrica si no está indicado. O sea, si la paciente tiene una buena cantidad de contracciones en un cierto periodo de tiempo, de buena intensidad, que vaya avanzando su trabajo de parto, aunque sea un poco lento, no tendrías por qué ponerles nada de estos medicamentos. Y sin embargo, muchas veces se hace. Entonces, estas pacientes creo que son las que están más sometidas o que pudieran más estar en riesgo de tener violencia obstétrica. Por los medicamentos, porque no se les deja deambular, porque están muchas horas ahí esperando a que nazcan sus bebés. Pero son también cosas que, bueno, pones tú en la balanza. O sea, voy a dejar aquí a la paciente 10 horas en trabajo de parto sin ninguna intervención, o le voy a poner oxitocina a la paciente y voy a cortar su trabajo de parto a 5 o 6 horas. Entonces,
creo que ahí también está como mucho esa zona gris. O sea, creo que esas pacientes son las pacientes que están en la zona gris, en la que muchas cosas que pudieras hacer como que para tratar de acelerar su trabajo de parto y que no estén tanto tiempo ahí, las pueden considerar violencia obstétrica. Las mismas pacientes. O sea, a lo mejor tú no lo consideras porque tú estás viendo en favor, digamos, de la paciente de que se dé rápido su trabajo de parto para que ya pueda pasar recuperación, para que ya pueda estar en su habitación con su bebé y con su familiar. Que no esté tanto tiempo ahí, que está sola y que está con contracciones y que está con dolor y que está incómoda. Pero a lo mejor si lo ves desde el punto de vista de la paciente, pues claro que para ella no, a lo mejor no va a ser como lo ideal. Oye, Claro. pero fíjate, algo muy padre de todo esto que mencionaste fue que diste una perspectiva de cómo estos programas de parto humanizado en institución pues tienen que ver con las pacientes de bajo riesgo, ¿verdad? Estos pacientes que tienen bajo riesgo, que no tienen comorbilidades, que no tienen antecedentes de importancia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que tomar mucho en cuenta que aquí en México lamentablemente son pocas las que tienen ese privilegio de ser pacientes de bajo riesgo, ¿no? O sea, porque si no tenemos pacientes con antecedentes de una cesárea previa, si no tenemos pacientes con antecedentes de una diabetes gestacional, de una hipertensión, de multiparidad, cuestiones así, eh, pues la verdad que al menos yo, por ejemplo, como médico familiar, que me tocaba hacer el control prenatal en mis pacientes, era un porcentaje menor al 50% el del riesgo obstétrico, o sea, ya juntando todos los antecedentes y juntando todo lo que conllevaba ese proceso obstétrico, pues sí era más una cuestión de que decías, oye, es bien alarmante cómo hay muchísimas pacientes con riesgos obstétricos altos. Yo creo que el mayor que me tocó ver fue una de un 28 o algo así. Entonces, o sea, sí, uno se pone a pensar que son muchísimos factores los que involucran también que no sea seguro para la paciente en algún momento dado incluirlas en estos programas de parto humanizado, o bien que en algún momento no puedas ofrecerles toda la libertad que te gustaría ofrecerles, porque en cierto punto significaría un riesgo para ellas o para sus bebés, ¿no? Exacto, y entonces creo que justo ahí es donde entra todo esto que te comentaba, que hay que hablar muy bien con las pacientes, explicarles muy bien por qué sí y por qué no. O sea, no es nada más no te dejo comer porque no quiero, no, es porque tú tienes un riesgo obstétrico más alto, a lo mejor tú tienes alguna patología que es más probable o que tienes un riesgo aumentado y que a lo mejor yo te tengo que pasar a una cesárea de urgencia. Y si yo te tengo comiendo una hora antes de que te haga una cesárea de urgencia, pues el riesgo de que te me broncoaspires es bien alto, ¿sí? Entonces, digo, a lo mejor me lo llevé muy, muy lejos, ¿verdad? Pero sí, o sea, explicarle a las pacientes de por qué sí les estás ofreciendo una cosa y por qué no, y por qué tienes que hacer una u otra cosa. Creo que eso es, o sea, de verdad, vuelvo a insistir, creo que es lo que más, te puede ayudar o te puede hacer una diferencia entre que la paciente considere que ejerciste violencia obstétrica y que no. Y Oye, esto lo aclaro nada más, perdón, no aclaro sí, nada más en estas cuestiones de procedimientos médicos o sí, cosas que tienes que hacer médicas, porque obviamente, y estoy totalmente de acuerdo en que jamás le vas a hablar mal a una paciente, jamás le vas a hablar con groserías, jamás la vas a cuestionar de por qué sí, por qué no. Ella tiene todo su derecho. O sea, por ejemplo, estas cosas no sé por qué lo dicen mucho, a mí la verdad nunca me ha tocado verlo o vivirlo, pero hay pacientes que mencionan que durante su trabajo de parto les dijeron cosas súper hirientes o súper groseras de, pues señora, ¿para qué viene a parir? O ¿para qué se embarazó si va a estar ahorita gritando, si va a estar ahorita, pues así como muy desesperada? O sea, son cosas que se me hacen muy, muy, muy mal, que de verdad eso no tiene cabida, o sea, eso sí no hay vuelta atrás, no hay ninguna justificación para que le hables hacia una paciente
con palabras hirientes o con malas palabras o que seas grosero con las pacientes. Nada lo justifica. Y eso sí estoy completamente como en contra y no hay nada que puedas decir o tratar de justificar de por qué lo hiciste. O sea, eso está totalmente como prohibido, digamos. Eso sí, creo no hay un área gris en eso. En cambio, con los procedimientos que te digo, como un tacto, una episiotomía, poner o no un cierto tipo de anestesia o mejor poner otro tipo de anestesia. Entonces, creo que hablar con los pacientes mejora mucho eso, o sea, que ellas no consideren que estás cometiendo violencia obstétrica contra ellas, porque entonces entienden que era algo necesario, porque de eso se trata la violencia, o sea, ese es el punto de todos estos documentos y toda esta movilización que hay de la violencia obstétrica, ser conscientes de que lo que estás haciendo lo estás haciendo con una justificación y por un bien para la paciente y para el bebé, que no lo estás haciendo nada más por hacerlo, porque te enseñaron que todos los partos tienen que nacer con epicio, o sea, eso es lo que está mal. Ajá, sí. O sea, finalmente es buscar lo mejor para tus pacientes con bases en lo que de verdad es mejor para ellos y como quiera, sí sentar esos límites, ¿verdad? Esas cosas que sí están pues fuera de lugar y que no tienen, o sea, ni siquiera tienen ninguna cabida dentro de lo que estás haciendo ahí como médico. Todo ese tipo de comentarios y todo lo que uno puede hacer ahí, ¿no? Y bueno, o sea, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de estos factores, digamos, propios de las pacientes o de su embarazo y todo esto que pueden hacerlas no candidatas a un parto humanizado como tal, ¿qué tanto, o sea, bueno, ese es un aspecto, ¿verdad? ¿Qué tanto crees tú que específicamente en el sector público, que yo creo que es donde más se puede dar, factores que sean no de la paciente, sino de pues la institución, o no sé, del personal, de la institución, de las necesidades en cuanto a la capacidad que tiene el hospital, por decir algo? O sea, ¿qué tanto crees que afecte para ofrecer este tipo de atención el sistema que tenemos? Digo, sí, en México en general, a lo mejor tú puedes hablarnos más específicamente de tu hospital, pero digo, en general, ¿qué tan difícil o fácil es que se dé ese tipo de atención? Digo, bueno, más a lo mejor en el aspecto público. Fíjate, creo que sí tenemos bastantes limitantes al ser sector público, pero no creo que sea, o sea, imposible. Hay muchos hospitales, sobre todo más al sur de México, que tienen, o sea, no es nada más como que un programa, un área de parto humanizado. O sea, básicamente todas las pacientes se atienden con esa como mentalidad, digamos. Uh-huh. Se da más al sur, más como para Ciudad de México y por allá. O sea, creo que involucra mucho que todo el personal médico esté como que en el mismo canal, que todos estén como que con la misma idea, que tengan bien entendido qué es violencia obstétrica y qué no, que los protocolos se adecúen al hospital y a lo que buscas como programa, porque por ejemplo, si tu población, justo como lo decimos, es una población que la mayor parte de las pacientes son pacientes de riesgo, por lo que quieras, por diabetes, por hipertensión, por lupus, por artritis, por lo que quieras, son pacientes de riesgo que no les vas a poder ofrecer un parto humanizado, pues la verdad es que está muy difícil entonces que tus protocolos se adecúen a un parto humanizado con esos pacientes, porque son pacientes que para empezar ni siquiera pueden entrar a ese protocolo. Creo que tiene que ver mucho con la educación del personal, que todo el personal, digo, esté como en el mismo canal y infraestructura para los hospitales, porque no es lo mismo atender a una paciente en una mesa de una sala de labor que tiene 10 años de uso que una a lo mejor mesa que está nueva, que la puedes mover, que la puedes adecuar, que tiene todas las partes. A lo mejor es algo como que muy, muy X podrías pensar, pero son cosas que importan. Entonces, si no tienes como que adecuado tu espacio, no importa que los protocolos sean perfectos y no importa que todo tu personal entienda lo que tiene que hacer, porque entonces
o sea, puedes entender todo y puedes tener tu protocolo perfecto y de la atención perfecta y todo, pero si la infraestructura de tu hospital no da para más, no lo vas a poder hacer. Sí, claro. Y a lo mejor más o menos como que por ahí va mi pregunta, porque bueno, te digo, yo no conozco mucho del tema, pero al menos lo que puedo hablar desde mi punto de vista o desde mi área, algo con lo que a lo mejor siento que lo puedo comparar es, por ejemplo, en el contexto de las luxaciones, que tienen que ser manejadas como una urgencia y que en cualquier lugar civilizado del mundo pues no se debe de reducir, no se debe de atender una luxación con el paciente sin sedación o sin algún tipo de anestesia. Pero, o sea, en ningún lado, o sea, cualquier cosa que tú leas que describa eso, ni siquiera, la mayoría ni siquiera te dice que lo cedes o que lo anestesies, porque es un supuesto que, o sea, es algo barbárico y de hace un siglo que hacerlo sin alguna medicación. El problema es que, hablando particularmente de algunos sectores públicos, sobre todo los que están más saturados, pues la verdad es que es muy impráctico al grado de imposible hacer eso. Por poner algún ejemplo, si en alguno de estos hospitales públicos sobrecargados con poco personal y con todo esto, llega una luxación de lo que sea, de hombro, de cadera, de lo que sea, a las 6 de la tarde, es muy difícil que esa luxación... No hay nadie. Ajá, o sea, es muy difícil que se atienda antes de, no sé, 12 horas, por decirte algo. O sea, a las 6 de la tarde, primera cosa, ver si el paciente tiene ayuno, porque ya si no tiene ayuno, ya ni siquiera le intentan bloquear ni nada, ya es, no, pues ¿para qué? Mejor espérate. Y luego es cambio de turno, y luego ya cambió el turno, pero no llegó el anestesio de la noche todavía, y luego ya llegó, pero te dice, no, espérate tantito a que dé tal hora, y luego así ya se durmieron los pacientes y él no lo quiere pasar solo, y ya se queda hasta la mañana, y así, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que si te esperaras a hacer las cosas a lo mejor de la mejor manera y que a lo mejor al final al paciente uno puede decir, bueno, le va a ir igual, ¿no? O sea, acomodas, si haces la reducción así sin anestesia o sin sedación, pues sí duele, pero son unos segundos, cede el dolor casi de inmediato, el paciente se va bien. Pero pues no debe ser así. ¿Le duele? ¿Cuánto le duele? O sea, no me quiero imaginar. Ajá, exactamente, o sea, pero entonces el problema, lo haces entre comillas mal o de un modo subóptimo para el paciente, o te esperas 12 horas con todas las posibles complicaciones que te va a traer eso. Entonces, sí. Ajá, o sea, de pronto caes en esto. Es justo como la disyuntiva en la que yo creo que estamos todos los médicos de cualquier área en cualquier hospital público. O sea, la verdad es que sí pasa mucho eso, de que no tienes personal, de que no llegó, o pasa eso, de que no tienes anestesiólogo, y luego tienes anestesiólogo, pero no tienes enfermería, y luego tienes enfermería, pero el anestesiólogo ese fue otro procedimiento. Sí, o sea, se tienen que alinear todos los astros y todas las estrellas para que puedas realizar las cosas. Y la verdad es que sí, o sea, hay muy poco personal de salud, o sea, en las instituciones públicas creo que es demasiado poco el personal de salud que hay para la atención adecuada y óptima de las pacientes, porque sí las vas a atender eventualmente, pero ese eventualmente, y justo como lo dices, pues no va a ser en ese momento que era el momento óptimo, va a ser 10 horas después, 12 horas después. No te miento si te digo que he visto pacientes que llegan para una cesárea programada y se operan 1 o 2 días después. O sea, imagínate qué dice eso de nuestro sistema de salud público. Sí, claro. O sea, y bueno, o sea, pues sí entiendo lo que dices, pero todavía no dice, ok, es programado, no parece, o sea, no es algo como que tan apremiante. Ajá. Comparado contra, ok, una fractura expuesta que lleva tanto tiempo en piso que no ha pasado a quirófano, que ya ni siquiera vale la pena, o sea, ya no hay ningún beneficio de pasarla a quirófano. Entonces sí, o sea, te digo, es muy complicado y no sé, obviamente siempre hay que tender o hay que aspirar a mejorar,
y sobre todo esto, ¿verdad? Si sabes que no nada más desde un punto de vista médico, en el sentido del parto humanizado, o sea, no solo que es mejor médicamente, sino que pues es dignificar a los pacientes, ¿no? Y todo esto. Y Claro, sobre exacto. todo eventos tan importantes como son el embarazo, el parto y todo esto. Y sí creo yo que tendríamos que aspirar a llegar a eso, pero supongo que hay demasiado camino todavía, ¿verdad? Para llegar a eso, en México al menos. Sí, Y pues bueno. o sea, creo que vamos empezando, o sea, de verdad creo que vamos empezando apenas en esto. Nos falta mucha concientización por parte de los ginecólogos, porque luego me ha tocado que algunas veces hablas de esto y lo piensan como si los estuvieras atacando. Y no es atacar a nadie, o sea, es tratar de entender que hemos cometido errores como cualquier persona, pero el hecho es reconocer que hemos cometido errores y aprender de esos errores y hacerlo mejor por las pacientes. Quizá ahorita en este momento no podamos hacer mucho por mil y un limitantes que tengamos, tanto de nuestra misma mentalidad, falta de personal, la falta de infraestructura, falta de protocolos, incluso a lo mejor en algunos hospitales ni siquiera tienen protocolos para atender ese tipo de pacientes y cómo se tienen que hacer. Pero creo que podemos mejorar, o sea, hay que aspirar, así como tú dices, a mejorar, y quizá en este momento estemos en el punto en el que a lo mejor no hacemos las cosas como deberíamos, pero lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos disponible. Y aunque no es lo ideal, bueno, creo que es una mejora, o sea, creo que por lo menos no estamos como ayer y eso es algo bueno. Sí, claro, pequeños pasos. Sí. ¿Tú, Teyeri, algo más que comentar de eso? Pues bueno, yo creo que varias veces lo hemos tocado el tema aquí en el podcast, que lamentablemente, digo, en las estadísticas he visto que tenemos gente que nos escucha inclusive en Europa, en Estados Unidos, así. Para los que no sepan, pues esto es un podcast ubicado en México. Y lamentablemente un tema recurrente que tenemos es cómo precisamente esa falta de infraestructura, esa falta de recursos, esa falta de inversión en el sector salud, pues termina llevándonos a resultados subóptimos, ¿no? O que es lo que no nos gustaría para nuestros pacientes, pero más aún lo que no nos gustaría para nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos, porque pues bueno, o sea, finalmente cada paciente tiene una historia, ¿no? Cada paciente tiene una historia y cada paciente es un papá, un hermano, una mamá. Y digo, qué triste, ¿no? Que a través de varios episodios que hemos tenido, el factor de inversión en el sector salud, pues lamentablemente es una determinante, ¿no? Pues bueno, es algo que hemos visto varias veces. Desafortunadamente nos toca trabajar con eso aquí en México, con esas limitantes, pero pues como decíamos ahorita, es intentar sacar adelante lo mejor que se pueda y lo más que se pueda con lo que tenemos a la mano. Desafortunadamente, verdad que no tendría que ser así, tal vez. Digo, dentro de todo lo que hemos hablado, no sé, opiniones o algo que esperas o que te gustaría que cambiara para bien, digamos, o sea, no sé si fuera, o qué cosas te parecen más importantes o que se necesitan cambiar más pronto, vaya. Fíjate que yo creo que una de las cosas que más ayudarían es esto que te comentaba, que siento que las pacientes no están como preparadas para un trabajo de parto. O sea, todo eso, no sé qué tanto ustedes sepan o hayan visto, que ahorita hay mucho de estos cursos psicoprofilácticos previos al parto, o sea, que los tomas durante el embarazo. O sea, creo que está muy bien,
creo que son cursos buenos que tienen, o sea, como todo, tiene sus pros y sus contras, porque les enseñan o les explican durante 9 meses o 7 meses, algo así, dependiendo a dónde vayan o cuándo empiecen a tomar el curso, Ujú. de todos los cambios que van a ir teniendo durante el embarazo y todos los cambios y el proceso que se va a dar durante el trabajo de parto. Que la verdad es que si tú intentas explicarle eso a una paciente en una hora, mientras tiene contracciones, pues claro que no te va a lo mejor a entender mucho o a lo mejor no te va a prestar ni siquiera la atención suficiente porque la paciente está con un estrés, o sea, está con contracciones que son muy dolorosas, en un ambiente ajeno, está sola algunas veces, entonces, y no sabes todo lo Sí, demás que claro. tenga ahí de carga emocional previo. Entonces, creo que estos cursos psicoprofilácticos son muy buenos porque les explican muy bien a los pacientes, porque tienen un entendimiento mucho más amplio de todo lo que implica el trabajo de parto, de cómo se da el proceso, de que no es algo inmediato como en las películas, no es como que me da una contracción y ya están haciendo mi bebé. O sea, las enseñan como a ir viviendo ese proceso poco a poco y tener paciencia también, porque luego también muchos pacientes como que siento que se desesperan. O sea, siempre está como esa típica paciente que está yendo a consulta de urgencias cada 6 horas, cada 6 horas, cada 6 horas. Y obviamente que cada 6 horas va y tú cada 6 horas la vas a checar y la vas a atender y todo. Pero la paciente ahí solita, ella se está poniendo en un riesgo de infección porque le estás haciendo tactos cada vez que va. Porque cada vez Ujú. que va, no la vas a rechazar, la vas a valorar y para valorarla tú le tienes que hacer un tacto porque el que se lo hizo hace 6 horas era el de otro turno. Entonces tú no sabes cómo está. Entonces, creo que son muy buenos, les ayudan mucho a las pacientes como a entender todo este proceso que van a vivir y a lo mejor también les ayuda en el ámbito de cómo manejar un poquito el dolor, o sea, porque tampoco, o sea, la verdad es que no tenemos los recursos en un hospital público para ponerles analgesia a todas las pacientes desde que tienen 2 centímetros. O Ajá. sea, si se pone una analgesia es porque es un trabajo de parto que ya está prolongado, porque tienes duda, o porque vas a poner unos forceps, o por alguna otra situación. Entonces, la verdad no tenemos como que esa libertad de ponerle a todas las pacientes, cosa que a mí me encantaría y me gustaría mucho, pero la verdad no lo puedes hacer, o sea, estás limitado. Entonces, yo algo que me gustaría o algo que creo que sería muy bueno serían este tipo de cursos. No sé honestamente en primer nivel de atención, o sea, en centros de salud, así que tanto tengan algún tipo de programa así como esto. Yo la verdad solo lo he visto como en centros privados, o sea, que tú pagas por llevar el curso y demás. No sé, Teyeri, que es médico familiar, si él sepa si en los centros de salud o en los centros de primer nivel tengan algún programa así parecido, pero creo que invertir en eso sería una buena inversión. Bueno, Pues mira, suena muy bien. referente al primer nivel, al menos en la institución en la cual yo trabajo, este, parte de la atención integral a la paciente embarazada es que tengan valoración por el servicio de psicología. Sin embargo, lamentablemente eso muchas veces se queda en el papel. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú como médico familiar hagas tu chamba de decir, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tienes que pasar con la psicóloga, tienes que pasar a nutrición, tienes que pasar a las pláticas, tienes que pasar a todos estos servicios que nos van a ayudar a apoyarte de una manera integral. Y una de las cosas que no sabemos es si la paciente realmente va y agenda las citas, realmente va y asiste a las citas. No sabemos si el servicio de psicología en algún momento está saturado o no está saturado, y así con todos los demás servicios, porque lamentablemente pues no solamente el aspecto médico está reventado en el sector salud. O sea, el aspecto de la psicología, el aspecto de la nutrición, el aspecto de la atención a problemas dentales, todo esto pues es mucha saturación en todo el sector salud. Entonces, los planes sí los hay, pero la diferencia entre que te apegues al plan y el plan se cumpla
puede ser extremadamente variable. Sí, o sea, no hay como una ejecución efectiva o 100% del plan, que a lo mejor, te digo, o sea, a lo mejor en papel, como tú dices, en un protocolo establecido sí está muy bien y cumples todo, pero realmente no sabes si la paciente lo está haciendo. Que, o sea, ahí también va eso de que, bueno, o sea, tenemos que buscar en cada atención que el médico familiar, que el ginecólogo, que cualquier médico que vea a una paciente embarazada, como que debe de hacer hincapié en estas cosas, de llevar un correcto control prenatal. Y un correcto control prenatal no es nada más hacerse ultrasonidos cada mes. O sea, es ir con tu médico, chequeos, valoraciones por ultrasonido, exámenes de sangre, de orina si se requieren, de psicología y demás que puedas detectar que necesite la paciente. Y que las pacientes realmente entiendan que todo esto es por una mejor atención para ellas y su bebé. Sí, y es que creo que también son, bueno, esto que mencionaste tú primero y lo último, son también como que cosas bien diferentes, ¿no? Que a veces, bueno, siento yo, este tipo de educación, sobre todo la que tú mencionas de esos cursos, digamos que pienso yo son más o menos nuevos, no caen en las manos o no es un tipo de educación puramente médica, o sea, abarca más cosas y abarca más, yo creo, desde el punto de vista como de qué es lo que va a experimentar la paciente, no de, tu bebé va a estar así de este tamaño a tal mes y esto y lo otro, sino a lo mejor vas a sentir esto, puedes lidiar así. Ajá. Exacto, y es que creo que lo que tiene como gran valor, digamos, también de esos cursos es que, bueno, no sé, a lo mejor y se va a escuchar mal que lo diga, pero es que esos cursos la gran mayoría no los dan médicos, o sea, sí. No es un médico el que te está dando una clase de anatomía, una clase de trabajo de parto, no, es una mujer que ya pasó por 3 trabajos de parto, que ya ayudó, que ya acompañó a otras mujeres en trabajos de parto, muchas son parteras, o sea, que hace años había más parteras, ahorita aquí en la ciudad es muy poco, se da más para el sur que todavía haya parteras, sobre todo como para Chiapas, Oaxaca, todas esas zonas. Aquí no es tan común, pero sí son mujeres que te van a explicar cómo fue su experiencia y que con ciertos datos científicos comprobados y basados en evidencia, les van a explicar y les van a decir cómo van a sentirse, qué pueden hacer para sentirse mejor, ejercicios que puedan hacer para disminuir un poquito el dolor, ejercicios que a lo mejor no van a causar como un efecto en sí en disminuir el dolor, son más como un efecto placebo, pero les van a ayudar a las pacientes, ¿sabes? Y creo que eso es lo importante. No importa tanto que si es realmente efectivo o no a nivel científico, pero que la paciente se sienta bien. O sea, que la paciente esté tranquila durante su trabajo de parto, que pueda sobrellevarlo de una mejor manera, porque la neta, por experiencia propia, no es nada placentero el trabajo de parto, obviamente, o sea, te está doliendo. Claro. Entonces, o sea, y bueno, precisamente hablando de dolor, que siempre ha sido un tema muy interesante, siempre se me ha hecho muy interesante, el dolor es muy, muy complejo, porque abarca muchas cosas, y una de las tantas cosas que abarca es como el estado mental o la percepción de la gente, o sea, a lo mejor mecánicamente y en el sentido de los neurotransmisores puede ser el mismo estímulo, pero si la persona encima de eso piensa que está mal, piensa que está enferma y que está grave, piensa que se puede morir, tiene miedo o lo que sea, va a percibir mucho más dolor. Exacto, que si está en un ambiente más agradable, ¿verdad? Muy agradable y un poco más humano, digamos, sí. O sea, sí, claro. Por eso digo que estos cursos creo que son muy, muy buenos. Sí, y yo creo que este tipo de cursos me suena mucho a lo que ha pasado en las últimas décadas con casi todo. Me refiero a que ese conocimiento que se les, o esa guía, digamos, que se les intenta dar a las mujeres embarazadas, ahorita en forma así como de curso, algo más estructurado. Anteriormente pues era
desconocimiento, eran cosas que se pasaban de las demás mujeres embarazadas, de la familia o del grupo social, a la nueva mujer embarazada, ¿verdad? A la que va a tener su primer bebé, la mamá, la abuela, la tía, lo que sea, le decía, así va a estar y ahorita vas a estar como que enferma, como que vomitando o así, y espérate a que pase esto porque vas a estar así, y etcétera, ¿no? Y siento como que esto es todo ese conocimiento que muchas veces es empírico, pero por lo mismo tiene más valor, ¿no? O sea, lo que un médico te puede decir de como algo muy de lo que va a pasar es diferente a lo que vas a sentir. Exacto. O de cómo lo puedes hacer más llevadero, ¿no? Entonces, supongo que va por ahí. Creo que es bueno esto que sea como más enfocado, ¿verdad? Y sobre todo, pienso yo, al momento de hacerlo como algo más estructurado, se pueden ir quitando algunas cosas que se pasaban así empírico, que de pronto eran a lo mejor no tan buenas o de plano algunas mentiras, y se va quedando como lo más que puede ayudar, ¿no? Lo más comprobable, a lo mejor, no sé. Como todo en esta vida, o sea, es tratar de mejorar y mejorar y mejorar y mejorar, y todo es con el fin de que esa paciente no sea un evento traumático su trabajo de parto, o sea, que sea un evento placentero, un evento bonito, un evento memorable, o sea, porque eso es el nacimiento de tu bebé, o sea, es un momento memorable, o sea, es algo que no va a volver a suceder y que obviamente quieres tener los mejores recuerdos que puedas, porque nunca jamás en la vida se te va a olvidar. Exactamente. Y pues sí, vaya lo que decíamos, ¿verdad? O sea, a pesar de lo que uno puede sentir, a pesar de el dolor o lo que sea, sí es importante obviamente, pero importa muchísimo el cómo percibe la persona esas cosas. Si uno se percibe como que está siendo agredido, la va a pasar bastante peor que si percibe que los demás están ahí para ayudarle de verdad. Exacto. Que nada más esa pequeña cosa puede hacer mucha diferencia, ¿verdad? Si a eso le sumas que tenga más información de qué está pasando, qué va a pasar, que pueda estar algún familiar ahí con ella, que etcétera, etcétera, pues yo creo que sí puede mejorar mucho. Bueno, llevamos algo más de una hora, no sé si quieran hacer algún comentario así de algo final, algo que tiene que ver con esto o con otra cosa. Pues bueno, yo al final solo quisiera como decir, sí nos falta hablar mucho, creo que hay que hablar mucho sobre estos temas, no considerarlo jamás como un ataque hacia nuestras personas como médicos, o sea, si estamos hablando de los temas es para tratar de mejorar porque las pacientes lo merecen. Claro. Y buscar las herramientas necesarias o las herramientas que podamos utilizar para tratar de apoyar a las pacientes, de mejorar sus experiencias, con estos cursos, con pláticas o grupos de apoyo, como lo quieras ver. Y obviamente no quedarnos nada más ahí, o sea, obviamente tratar siempre de que en nuestros hospitales se mejoren las condiciones de atención a las pacientes y siempre, o sea, como detenernos así un momento y antes de decir, hacer o practicar algo en una paciente, si realmente lo necesita o no, o si solamente lo estoy haciendo porque quiero que nazca pronto, porque estoy cansada, porque el otro. O sea, no se trata de mí, no se trata de yo sacar rápido a las pacientes para no tener pacientes en trabajo de parto. O sea, se trata de la paciente, lo mejor para la paciente y para ese bebé, independientemente de todo lo demás. Y nada más como otra cosa aparte, que no hablamos mucho de esto aquí en el podcast, pero también no irnos al otro extremo de las pacientes que llevan estos cursos y luego están aferradas a un parto y que sienten que fracasaron como madres si no tuvieron un parto o si el parto no fue sin anestesia o si el parto no fue parada de manos, no sé. O sea, como entender muy bien todas las cosas y no tampoco no sobreexigirnos, digamos. Sí, o sea, y entender que es como un proceso dinámico, ¿no? O sea, a pesar de que no tengas algún plan, de pronto puede cambiar.
Sí, exacto, ajá, o sea, tampoco dejarnos llevar más allá. Muy bien. Teyeri. Pues bueno, yo creo que ya agregar algo más a todas a todos los puntos de vista que nos brindó Angie el día de hoy, pues ya sería como que redundar. Entonces, yo por mi parte, pues quisiera agradecerle que nos acompañó el día de hoy. Y pues bueno, que esperemos que en alguna otra ocasión también nos pueda acompañar. Sí, claro. Temas muy diferentes a lo que, bueno, por lo menos yo creo que tú, Teyeri, estás más acostumbrado a eso, pero al menos yo hace muchos años que dejé de involucrarme con esos temas y de pronto hay muchas cosas que desconozco. Entonces sí, ojalá después nos puedas volver a visitar. Claro, yo encantada de seguir viniendo a platicar con ustedes. Nada más, oigan, pero no nada más hay que hablar de obstetricia, hay que hablar de cosas que yo tampoco sepa, que yo no me acuerdo. Claro, es la idea. Y también digo, en algún momento salen temas que a lo mejor no son de índole médico también, ¿verdad? Todo lo que se atraviese es bueno. En fin, bueno, esperamos que les haya gustado este podcast. Comentarios y todo eso, pues ya saben que nos pueden dejar ahí por las redes sociales, Twitter o Facebook. Tenemos. Ángeles, no sé si tú tienes algo que donde la gente te pueda buscar o no sé. Oigan, yo Dejarte soy unos cero comentarios o algo. soy cero tecnología, yo no tengo Twitter, no tengo nada de redes sociales, a duras penas tengo Facebook, no sé Muy ni mal. siquiera funciona ¿Cómo te va a Spotify. encontrar la gente? Muy bien. Bueno, En fin. entonces, para los que nos siguen en redes sociales, estamos en Facebook como Médicos del Apocalipsis. Les había comentado que iba a investigar cuál era la página de Twitter, que es M del Apocalipsis. Así nos encuentran en Twitter también. En Spotify nos encuentran como los Médicos del Apocalipsis. Entonces, si esos temas les han llegado a causar algún interés, les han llegado a causar un poquito de debate interno, pues bueno, déjenos su like y cualquier sugerencia que tengan es siempre muy bien recibida en estas redes sociales. Muy bien. Bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana. Bye. Nos vemos. Hasta luego, bye bye.